traeré el amor, devoraré hasta el tuétano, con apetito monto un cerdito al lado que a Puebla me llevó. Le evitaré el amor, te besaré en los párpados, con un rubor discreto pero coqueto, por tus antojos voy. Te beberé el amor, desbordaré su cántaro, le pongo a mi pasita un queso y te como a besos librado del sinsabor. Desnudaré el amor, deshojaré tus pétalos, me rendiré en tu rosa de chocolate y mi lengua azul verá su licor. Nada me voy a llevar, aunque todo cabe, solo me voy a quedar lo que bien me sabe. Nada me voy a llevar, aunque todo cabe, solo me voy a quedar lo que bien me sabe. En las chalupas, en pelonas, en pozole, en Zacahuil, en molotitos por allá en la sierra, en el sazón del agua azteca, en un café de por aquí, o regresar por un tlacoyo de haba, en un mercado colorido, la humareda de cecina me ilumina un trago de Yolixpa. Ay, Puebla de mi corazón, a donde quiera tu sabor repito y cabe otra cenita entera. Nada me voy a llevar, aunque todo cabe, solo me voy a quedar lo que bien me sabe. Señoras y señores, bienvenidos a esta primera emisión de este muladar llamado Oye Cantinero. ¿Y qué creen? Yo soy el cantinero de este muladar y más que cantinero soy el loquero. Así que, señoras y señores, se van a tragar entrevistas maravillosas cada fin de semana con los personajes más ilustres, más talentosos, los poblanos que valen la pena, señores. Y también tendremos algunos que no, pero que son interesantes. Va a haber de todo aquí. Como cultura, hoy. No, ni madre. No, hoy es día de talento, hoy es día de arte, hoy es día de los poblanos que valen la pena. Después ya vendrán los políticos. Después viene la grasa, pero ahorita vienen las perlas de este estado. Y para abrir esta emisión, señoras y señores, nos engalanamos con uno de los artistas más chingones que ha dado esta tierra en el siglo XX. Tú eres del siglo XX, nacido en los 70s, ¿va? 1977. Somos de la generación, yo 71. Soy más viejito, pero... Bueno, vamos a hablar de presente, pasado y futuro, vamos a hablar de la historia del Estado, la música, el arte, la cultura y la vida de Gerardo Pablo, que es un excelente compositor, un gran cantautor de los trovadores más conocidos de Puebla. Él ha andado por todo el país, incluso hasta por Estados Unidos dando... Pues ya 14 países he estado... 14 países. Señor, este hombre es internacional, así que, carajo. Esperemos que sea de su agrado esta emisión. Y pues vamos a empezar, maestro Gerardo Pablo. ¿Dónde nace Gerardo Pablo? Muchas gracias. Yo nací aquí en la ciudad de Puebla, a un kilómetro por aquí. De hecho, de esta misma colonia. Ah, el Cerrito. Sí, del Cerrito. Aquí estamos en el Cerrito. Estamos en la colonia del Cerrito y bueno, este lugar precisamente aquí veníamos mi abuelo y yo, lo acompañé algún tiempito de mi infancia, mi primera infancia. Él tenía borregos, se jubila, se pensiona y su pasatiempo era tener borregos y todo esto era campo. Sí, entonces sí. Aquí nos veníamos, él sacaba su armónica, de repente nos poníamos a jugar con las tapas de ya en esa época pues sí había garrafones de agua, entonces los que tenían, algún camión pasaba por ahí yo creo que a tomar su descanso y ahí dejaba tapas de garrafón. Y jugábamos a que eran nuestros platos, y me acuerdo que jugábamos por esta zona. Que eran corcholatotas, ¿no? Eran como corcholatas grandes. Y te digo, todo esto era terreno. Yo creo que por aquí jugábamos fútbol, aquí jugábamos béisbol. Y bueno, mis abuelos llegaron a habitar esta zona del Cerrito. Y ¿Tu familia es de Puebla? Sí, casi, prácticamente el 70% poblana. Yeah. Y llegaron a habitar esta zona cuando solo había una casa nada más. Entonces eran ellos y la comadrita Lupe. Porque antes prácticamente la ciudad era el centro histórico y los barriecillos de la periferia y párale, sí. No llegaba a la 25 la ciudad, ¿no? Imagínense, ahora es un
una mancha urbana que ya no tiene división, ¿no? Ya de aquí nos vamos a Atlisco y a los demás municipios, ¿no? Coronango y demás, que ya prácticamente pues es ciudad, ¿no? Cholula antes era como ir al campo, ¿no? Había una parte de carreterita, ahora pues ya la recta ya prácticamente es urbana. Y esa Puebla es de la que nos gusta hablar, ¿no? Claro. Estamos en un principio de siglo en el cual creo que todavía no nos pasa la nostalgia del siglo XX, sigue tan vivo, tan entrañado, seguimos con las músicas, seguimos con nostalgia de los coches, bueno, tú ves YouTube y hay gente hablando de los coches de los 80s, gente hablando de los estéreos de los 80s, ¿no? Ahí hay una fijación por el pasado muy gruesa, y en esa misma pulsión, porque viendo el pasado es también como sabemos dónde estamos, de dónde vamos, ¿no? Y maestro, ¿cómo Gerardo Pablo llega a la música? ¿Cómo viene? ¿Vienen con esas caminatas con tu abuelo? Yo creo que sí. Mi mamá es de los fundadores del coro normalista de Puebla. Ajá. Entonces me cuentan que yo la acompañaba todavía en su vientre a todavía unas presentaciones y a cantar. Ellos grabaron 2 discos en esa época y con el director Jorge Altieri. Siempre hubo música en mi casa, siempre mi mamá haciendo el aseo cantaba, todo el tiempo cantaba, tiene una memoria de muchas canciones de esas épocas muy buena, y entonces siempre hubo discos también. ¿Qué cantaba tu mamá? Boleros. Le cantaba mucho los boleros, me cantaba cosas de Guti Cárdenas también, por ejemplo, que eso luego lo retomo, ¿no? en las canciones y como trovador. Pero pues había guitarras, había siempre reuniones y reuniones donde sacaban las guitarras, y mis papás, los dos tocaban un poquito la guitarra, pero siempre hubo entonces esa facilidad en casa de llegar y poder tomar una guitarra y ver cómo era. Y mucho radio, muchos discos, los Reyes me trajeron una guitarra. ¿Tú la pediste? Pues, no, me llegó así. Sí. Y siempre me fascinó, me asombraba la música de Cricri, me asombraba la música clásica, muy poquita de la música comercial en realidad, o sea, no sé, no me conmovía tanto, o sea, me hacía bailar, me sentía alegre con ella, pero no me atrapaba como me atrapaban estas otras joyas de estar escuchando a Mozart, de estar escuchando a Cricri. Eso me estremecía realmente. Si estaba en una fiesta, escuchaba una tarola, escuchaba unas congas, una tumbadora, o el bajo cuando pasa cerca de la bocina, y el sentir que te estremece el hígado, el estómago, era un fenómeno que no me lo podía explicar como niño, y decía, pero ¿por qué siento tan rico, no? Que sonoramente no lo puedo ver, pero lo puedo sentir. Entonces esa experiencia musical siempre estuvo presente en mí, y después empecé a intuir y a atar en mi cerebro cómo se podía generar la música. Yo veía interpretar, pero no lo razonaba, hasta que pensaba, bueno, entonces todos tienen que seguir un patrón rítmico, todos están bailando de alguna forma, produciendo ese sonido. Me encantaba ver en las fiestas cómo estaban tocando cumbias, cómo estaban tocando y alegrando a la gente. Entonces y eso, empezó a intrigar la estructura musical. cada voz de cada sonido. Sí, y al cabo de los años, bueno, empecé a imaginar. ¿Cómo llegas al asunto de la trova, a estos géneros? Porque empiezas con bolero, todo este rollo. ¿Cómo vas apuntalándote? Yo creo que primero empecé, después de toda esta ola de que te platicaba de lo que escuchaba de niño, empiezo a descubrir que rock pesado me generaba el heavy metal, me daba esa respuesta de rabia, de enojo, de vertir lo que me desesperaba, ¿no? Esa fuerza. ¿Qué te desesperaba? No sé, creo que era el tema de la preadolescencia y adolescencia, ¿no? Entonces, cuando descubro las letras de Silvio y empiezo a comprender el contexto, porque amigos me empiezan a explicar cómo es el contexto de la trova cubana, y empiezo a ver por qué tal, movimientos sociales, todo este asunto de las dictaduras, guerras, etcétera, empiezo a comprender mejor y digo, carijo, entonces a través de la poesía puedo hablar de temas sociales, y puedo descubrir que ahí en una canción, en un verso, puedes estar diciendo lo que todo un disco completo de heavy metal, que es esa fuerza. Yo le encontré, esto quiero ejemplificarlo como la música de este estilo es una explosión, y en cambio la trova me parece que es como una implosión. Entonces, por dentro, descubrir que adentro de uno tenemos un laboratorio fantástico de metáforas, de poesía, de cosas fantásticas, y que además son muy concretables,
a partir de cómo conmueve y cómo sigue siendo un ejercicio la trova, de poder conmover y de poder decir cosas que no dicen la mayoría de la música comercial. Eso me atrapó y dije, yo creo que también soy un trovador. Y a un rebelde, maestro, porque en ese tiempo naciste en los 77. Yo empiezas con la música como por el 83, algo así, ¿no? Ya teniendo unos 6 años, 7, y vas creciendo. Pero ¿qué pasa? En ese contexto yo lo sufrí mucho, pero el rock estaba prohibido, había un sistema político, bueno, todavía parece que no es cerrado, pero sí es muy cerrado. Pero bueno, hay cierta apertura. Pero en ese tiempo pues sí no había apertura, ¿no? A mí me llevaron a mí de chamaco teniendo 2 años, me llevaron acá a los polis de los conciertos en Chapultepec, cuando iba a ver al Tri, a Mara y a todas esas bandas que hacían conciertos clandestinos, y pues, si te agarraban, pues ya. Yo como buen menor de edad, pues no pasaba de unos apes, te daban una vuelta 3 manzanas y ya te botaban por ahí y ya te regresabas a tu casa, ¿no? Y a veces si traían tijeras te cortaban toda la greña, ¿no? Era era represivo. ¿Cómo fue para ti eso y cómo despiertas esa conciencia política? ¿Cómo ves la injusticia, la pobreza, la desigualdad, todo eso? ¿Cómo descubres el lado oscuro de la sociedad? Mucho leyendo. Yo estudié administración de empresas en la UAP y ahí me tocaron maestros que vivieron dictaduras uruguayas, la dictadura uruguaya, maestros que les tocó vivir un poquito del movimiento estudiantil en el 68, también en Puebla. Todos nos vamos hacia Tlatelolco, pero aquí también en Puebla hubo grandes cosas fuertes, ¿no? En los 80 durísimo. Esta maestra que me decía, estábamos en el Carolino acuartelados y me contaba estas historias, ¿no? Y nos sorteábamos para ver quién iba a salir para dónde, porque hacia donde al que le tocara el palillo más chico, este típico juego de, bueno, a la suerte, no es un juego, ¿no? Pero nos poníamos de acuerdo, saber si salíamos todos al mismo tiempo, si salíamos uno para acá, otro para acá y otro para acá, y para donde escucháramos los tiros era saber para dónde otro lado corríamos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces eran que te las cuenten así de viva voz, de primera mano, es estremecedor. Y ahí empecé a escuchar también lecturas de Galeano, a que me dijeran, y con Eduardo Galeano empecé a sentir un ejercicio muy bonito que nunca me había ocurrido, que era leer e imaginarme una voz que sonaba. Y esa voz que sonaba me estaba diciendo cosas que realmente me estaban dando por fin el engrane que le faltaba en mi vida para entender cómo girar y hacia dónde llevar mi pensamiento, mi mapa, mi intelecto, ¿no? Y bueno, nada más y nada menos que leyendo estos fantásticos libros de Galeano fue que pude descubrir un poco más de historia y empezar a reconocer que soy y siempre he sido apasionado de la historia y me gusta entender un poco y me gusta descubrir detrás de los personajes legados fantásticos y que luego también convierto en canciones y entonces ahí se va haciendo todo este engranaje, ¿no? Que te decía, es un ejercicio bonito porque siempre hay libros que te sorprenden y siempre hay un suceso nuevo que se descubre en la historia y siempre hay una nueva oportunidad, a pesar de que hay tantas canciones tan bien hechas de toda clase, siempre hay una oportunidad para hacer una nueva canción, ¿no? Claro, el tema no se acaba, ¿no? Es inagotable. Oye, y en ese mismo contexto, ¿qué piensas que hemos perdido en el camino de estas Puebla de los 70s, 80s, parte 90s, a esta nueva Puebla de los 2000s, con redes sociales, con todos estos cambios en la política o cuasi cambios en la política mexicana, la apertura democrática que se dio, todo esto, ya que ahorita está en crisis, ¿no? Ahorita ya quieren reformar el INE, algunos están en contra, otros a favor. ¿Tú cómo ves esto? ¿Qué es lo que extrañas de? Yo lo que considero es que, bueno, como un poco sensor de todo esto, lo traté de plasmar en una canción que le hice a Carmen Cerdán, justo para hablar un poco del machismo, de cómo es el personaje histórico de Carmen, un poquito pasado a segundo plano en la historia por ser mujer, y además de cómo hay este despertar del feminismo, pero resumo un poco al final. Es un verso que además que cuando le estaba grabando yo lloraba y ponía pausa y me volvía a grabar y otra vez lloraba por esa nostalgia por esta Puebla. Y ya lo decía Galeano en un libro fantástico, decía aquellos que usan a la ciudad pero no la aman. Entonces creo que se pierde mucho eso, ¿no? Creo que antes, y quien realmente funda una ciudad y quien realmente la transforma y la convierte, y apostando incluso su propia vida o ofreciendo su propia muerte, es precisamente partiendo de un profundo amor.
por el entorno que tenemos, y creo que eso es lo que se ha perdido muchísimo, ¿no? Creo que llegamos a usar las cosas, llegamos a usar la ciudad, pero no la amamos y no le devolvemos esa parte de... Sí, lo usamos como discurso, ay mi Puebla, ay mi Puebla, y a la mera hora, en cuanto puedes, te chingas al primer poblano que se duerme, ¿no? Y eso pues nos amor a Puebla. Así es. Mira, buena reflexión también, porque sí nos pega mucho. Hay también no quiero poner como de la vela perpetua, pero sí hay una pérdida de valores muy gruesa, ¿no? Sí. Pues sobre todo el consumo nos vuelve insensibles, demás. ¿Tú cómo ves a la sociedad actual? ¿Cómo ves al poblano promedio en este siglo XXI, en este 2023 iniciando? Creo que muy susceptible a lo global, ¿no? Muy vacunado por la publicidad, por lo perecedero. Más cosmopolita, pero también... Sí. Y en el repentino, todo es perecedero, todo es con caducidad y todo es rápido, todo es rápido, ¿no? Se siente un poco. Y ahora sí hay un tremendo avance, me parece que está lindo también, que siempre tenemos este estigma como poblanos de ser mochos, de ser, ahorita que lo mencionabas, y sí es cierto, ¿no? Hay otras sociedades que se permiten otro tipo de aperturas, y creo que ahorita Puebla está comenzando a romper un poco eso. Pero también el tema que podríamos tocar es que se está perdiendo eso, pero se está imponiendo por otro tipo de germen que nos da toda la publicidad, que nos lo aporta incluso también desde artistas, desde música que se consume hoy por hoy, que me parece que nos iguala a todos en ese sentido de generar un producto al final, un consumidor insensible para la belleza y sobre todo para simplemente crearlo para que consuma, para que te consuma tu producto y para... ¿Tú cómo ves a tu escucha? Obvio, pero que no la ves como bueno, en parte sí son entes de consumo, sí. No van a consumir tu música, quieres que compren algún disco de repente, sí. Pero ¿cómo los percibes? ¿Cómo concibes a tú? Cuando escribes una rola, ¿lo lanzas un mensaje a la botella? O, sí, en parte sí, y además creo que es un ejercicio muy bonito el poder generar a partir de la guitarra un punto de encuentro. Y me gusta mucho, yo soy no soy de irme a un antro, no soy de irme a una disco, porque creo que ahí no hay tanto encuentro. O sea, en realidad creo que el encuentro es precisamente cuando uno a través, como lo decía Atahualpa Yupanqui, a través de la música estás compartiendo tus entrañas, estás compartiendo tu sentir, lo mejor de ti lo plasmas a partir de ahí, le pones todo el diseño que puedas a través de la canción. Pero entonces cuando uno comparte en una sala y estás tomándote algo y estás disfrutando, riéndote y evocando canciones lindas, creo que es un ejercicio muy bonito de punto de encuentro ante tantos puntos de desencuentro que hay. Y entonces ese ejercicio a mí me lleva, me remite a crear conciertos que parezcan o que se sientan como eso mismo, canciones que te evoquen a ese punto de encuentro, que lo celebren, y entonces de tal suerte, al cabo de 27 años ya de cantar, he generado de alguna forma una familia de amigos que admiran lo que hago, pero pues que igualmente yo puedo admirarles y que puedo conocerles, que podemos saborear nuestro paso por el tiempo. Estoy ahora en una etapa preciosa en la que son chicos que conocía cuando tenían 15, 16 años, que nos conocíamos de esa época, y los he visto casarse, los he visto reproducirse, los he visto divorciarse, y ahora apenas canté en la Facultad de Administración en Puebla, y llega un chico de 20 y algo años y me dice: yo soy hijo de Daniela Baglietto. Y decía, no, yo le cantaba a tu mamá aquí, ¿no? Wow. Y ahora llegó el hijo. Wow. Entonces es una maravilla ese encuentro, ¿no? Que al final para eso son las artes. Es comunicar, ¿no? Comunicar. Oye, ¿qué discos te han marcado? Así que digas, este me marcó porque aprendí esto musicalmente o filosóficamente, o no sé. Dame 5 o 10 discos, ¿cuántos quieres? Igual y 5 para no hacerle tanto rollo. Híjole, los que tengas. Bueno. Igual y, es que si a mí me dices, dime tus discos favoritos, o tu disco favorito, no puedo, ¿no? Empiezo Crimson, y me voy. Pero intentemos focalizar algún disco, algunos discos. Bueno, por orden de aparición, creo que los de Cricri. A partir de ahí esos discos de Cricri son fantásticos, que me llevan de viaje, ¿no? Sí, cañón. Y luego por orden también estricto de aparición de A Night at the Opera de Queen.
Ajá. Que ese disco aquí en casa de mi abuelita, de mi tía ¿Cómo llegó Carmela, ahí ese mi tío Enrique. Mi tío Enrique Era era rockero. rockero. Ya. Fue a ver a La Queen oveja cuando vino podrida. acá. Entonces él me ponía ese disco y se emocionaba. I'm in love with my car. Decía ese disco. Además, con este mosaico de tantos ritmos. Sí, no manches. Es lo que he tratado de evocar también en mis propios discos, de que un tema puede hacer esto, de otro tema. Obviamente es un disco épico y ejemplar, fantástico, Sí, pero Pues de la ahí... Rapsodia Bohemia, no manches, Sí, ¿no? viene Es nomás una ese, ni catedral más de- ni menos. Es un disco precioso y creo que por memorias así de mis primeras memorias, bueno, música clásica, te decía, de Mozart, de Bach también, me encanta, había un disco precioso con todos los nocturnos. Ah. Entonces ese disco, híjola, cómo escuchar esta magia entre Chopin, entre Debussy, o sea, esa es otra forma, otro disco. Creo que otra música, bueno, me gustaba muchísimo también en las épocas del heavy metal. ¿Qué podría mencionar? ¿Cuál de mis favoritos? Es que hay muchos. Decade of Decadence de Motley Crue. Motley Crue. Le escuché mucho ese disco, pero tienen esos muchachos? son tantos, ¿no? Sí. ¿Y qué otro podría ser? Por supuesto que ya los de Silvio, puedo mencionarte, me encanta todo Silvio, me encanta Al final de este viaje, me encanta Mujeres, me encanta... Mujeres es el primer disco que escuché, yo creo. De ahí me encanta el disco Amoríos, el disco Causas y Azares, que es un disco que puedes escuchar de pe a pa, y de repente escucho primero el bajo, o el disco Yo me quedo de Pablo Milanés también, es muy lindo por eso, ¿no? Que tiene unos arreglos preciosos y que de repente dices, en esta ocasión quiero escuchar este disco escuchando solo percusiones. Y me Ya. clavo mucho en eso, y luego lo escucho solo el bajo, que es una Ya. maravilla, ¿no? Y así. Sí, traen unos musicotes, caray. Impresionante. Sí, eso, la verdad. eso así me pasa. El disco Concierto Aire a ti de Fernando Delgadillo, No. que también me cambia la vida. Sí, a Creo- todos. Bueno, todos de esta generación y que fuimos a la universidad. Yo soy egresado de la UAM Xochimilco. Órale. Y ahí era de las casas de Delgadillo. De repente salía de clases en el recreo y ahí estaba en la isla del medio, en los parques del medio, cantando para la banda de la UAM. ¿No? Era maravilloso, era bien Maravilloso, chido. sí. Es algo padre de Fernando, ¿no? Que toca donde sea, ¿no? Eso es Ajá. bien chido. Yo lo escuché por primera vez en vivo aquí en el sindicato, en el Mira. restaurante del sindicato. Costaba 35 pesos el cover. Íbamos en la prepa y nos alcanzaba para pedir una o dos cervezas y nos cooperábamos por una tabla de quesos y jamón. Y hasta ahí. Y era todo. O sea, pero era ir a ver a Delgadillo No, no manches. por 35 pesos. Pues, señor. Cuando cantaba estas, o sea, buenas intenciones, todas estas canciones son muy, muy bonitas. Y era lindo. ¿Qué otro disco podría mencionarte? Estoy pensando que... Creo que también otro disco que me estremeció muchísimo fue el de Secreto a Voces de Alejandro Filio, que graba por primera vez con muchos artistas. Y eso también, al convertirse en amigo mío, empiezo también un día a aspirar e imaginar, yo también quisiera algún día grabar con Silvio, yo también quisiera algún día grabar con Aute. Y ahí voy. ¿Qué se te ha hecho hasta ahorita? Sí, Esos deseos. eso, con Aute. Con Aute, Sí, con por Aute ejemplo, ya. eso fue Sí. gracias a la intervención de Fernando Canales. Saludos al Fer. Un abrazo, querido. Hay que invitarlo aquí. Debería estar. Oye, Canales, te es más, esperamos. márcale. Sí. Canales, estás invitado, maestro. Buena, ¿eh? El buen Fer, sí, para platicar así de Caíto, de Caíto. guitarrear y No, que cantar. es otro rollo, El maestro. buen Caíto. Ese disco de en vivo de Caíto es una Es, maravilla. que es es una genial. joya, pero- Sí, no manches. Citarrosa, ¿te gustó Citarrosa, supongo? Rosa, ¿no? por supuesto. Yo era re fan de Citarrosa. También mi mamá, ¿no? La que me metió en esto. Las mamás, ¿verdad? Son las mamás, cabrón, las que nos vuelven locos. Por supuesto. Claro que sí. Por eso yo estoy trabajando ahorita en una trilogía que se llama Matria. O sea, Ajá. que habla precisamente de la figura materna. Pues es que de- es el rey del mundo. El rey del mundo es una mujer. El Y es matriarcado. madre de familia. Sí. Yo siento que es la base de todo, ¿no? Es la que nos mantiene unidos, los mantiene vivos, nos mantiene cuerdos, ¿no? Si a alguien se le brinca la cadena en alguna reunión familiar, quien pone es la abuela o la mamá, ¿no? Así es. Es la que calma a todos. Sí. Pues este programa lo dedicamos también a las mamás, fíjense. También a las grandes madres que han engendrado genios revolucionarios, rebeldes y locos como los que aquí quiero que vengan a que nos digan su perspectiva de la vida. ¿Cómo andamos de tiempo?
Sí, pues vamos A propósito de las mamás, yo le hice un homenaje al pilar de mi familia, Órale. matriarcado precioso que instituido por doña Estercita, mi querida ¿nos echamos Tete, la rola? y esta canción se llama Ríete Tete, precisamente Eso. evocada para los vecinos de esta misma localidad, porque ella escuchaba la música mía muy fuerte, entonces dije, bueno, le tengo que hacer una canción para ella y para sus vecinos. Pues arráncate, Y maestro. Y yo te lavando la acompaño. ropa alrededor y sacando a tenderla para los al tendedero. Así que imagínense a mi abuelita por aquí cerquita. Si la vida no tuviera ratos de amarguras, como el aluvión de achaques, de sentir como una espina en las rodillas cuando pasas caminando, viendo y oyendo poco, pero sin dejar de sentir, viendo y oyendo poco, pero sin dejar de sentir. Los dos brazos como ramas secas sobre algún torpe bastón que no te invita a salir, y la desprevenida prisa de la incontinencia. Y una viejita me escuchó una cumbia y en vez de ayuda pidió a socorrito. Y una viejita me escuchó una cumbia y en vez de ayuda pidió a socorrito, que le subiera el volumen un poquito más, con un pasito para adelante y pasito para atrás. Que le subiera el volumen un poquito más, con un pasito para adelante y pasito para atrás. Mueve tus pastillas con un ritmo que hace así. Mueve tus pastillas con un ritmo que hace así. Ríete, tete, ya no estés triste, tete, si vas atravesando un mar de soledades. Ríete, tete, ya no estés triste, tete, que el cielo es regalado para te a gozarlo. Qué necesidad si la vejez ya no perdona, cantando y bailando y que olvidarse de sufrir. Qué necesidad si la vejez ya no perdona, cantando y bailando y que olvidarse de sufrir. Abuelita, piruritu, tum, tum, abuelita, piruritu, tum, tum, abuelita, piruritu, tum, tum, abuelita, piruritu, tum, tum. Genial rola, maestro, gracias, caray. Pues, ¿cómo ven? Pues ha llegado un momento de platicar un poco del presente. Vamos con el presente, Venga. el duro presente. ¿Cómo sientes al México de hoy? El México que late ahora con una presidencia de izquierda, ¿no? Con un proyecto de izquierda, con un montón de críticas, hierros, aciertos, demás. Bueno, el país medio polarizado por este mismo contexto. Ya, de hecho, ya con una casi guerra electoral para el año entrante, con unas ondas medio gruesas. García Luna ahí testificando no testificando, siendo juzgado en Nueva York, además por distintos crímenes. ¿Cómo ves el país ahorita? Híjola, siempre, bueno, el querido México es un cajón de muchas sorpresas y de muchos contrastes. Y yo he optado un poco por desentenderme mucho de las noticias actuales. Creo que sí vivimos mucho al cabo de que estamos influenciados por el egoísmo y la soberbia, estamos siempre repitiendo la historia y de repente al cabo llega una etapa en mi vida en la que pienso que ya esta historia ya la vi Ya no quiero subir al documentada mismo otra camión, vez, ¿no? Entonces me pasa un poco eso. Creo que tenemos, bueno, como país esta difícil tarea de reconocer que no estamos aprendiendo de los errores pasados, que no estamos queriendo valorar el regalo maravilloso de la historia, del aprender de la experiencia ajena y cometer los mismos errores. Estamos confinados a hacerlos porque creo que también nos hemos tomado muy a la ligera este regalo maravilloso que fue la pandemia y de reconocer que vino a mostrarnos un espejo de quiénes somos. Y al no querer reconocerlo y al momento en el que nos abrieron de nuevo la puerta a salir como chivos destrampados. ¿Qué viste en el espejo? Sí, eso, descubrir todo lo que uno hacia adentro tiene que cambiar y como sociedad igualmente, ¿no? Esta maravilla de reconocer cómo puedes trabajar en casa, cómo puedes existir
y percibir un sueldo y un salario sin tener que salir de tu casa era una forma linda de ver que como sociedad tenemos una... Puedes producir donde sea, ¿no? Sí, ya gracias a la tecnología, una posibilidad, la gran mayoría de poder generar. Y como artista también, el reconocer lo difícil que es el ¿Qué oficio hiciste en pandemia? como artista. ¿Qué hiciste? Exacto. ¿Cómo Me la pasé haciendo conciertos virtuales, canciones por encargo, serenatas románticas virtuales también. Ay, por Zoom. Y también, por supuesto, que hacía canciones, pero sobre todo hice canciones por encargo. Ya. Pero hice poquitito de lo mío. Por eso es que mi tercer disco de la trilogía se ha detenido, no solamente por la falta de tiempo, por estar tratando de producir de este otro lado. Además, en esas épocas, viéndomelas así tenemos clase de no sé qué, tengo 3 niños, entonces era de estar viendo horarios de los niños. Sí. Hoy no, ahorita no me toca la tarea, sube la evidencia. Fue un caos. Yo también lo viví. Durísimo, ¿no? Sí. Entonces, pero además como artista reconocer lo difícil que fue, o sea, la verdad es que me considero muy afortunado porque tengo una guitarra, porque puedo a través de la computadora generar conciertos virtuales, pero el que no, Sí. puta, pues fue durísimo. Mucha gente no se encontraba en su casa. Digo, yo Sí. lo pude hacer, bueno, agarré estas cosas, agarré libros, demás, y pues estuve trabajando, ¿no? Pero mucha gente sí se le hizo imposible, ¿no? Sí. No, y también, no sé si tú tengas esta percepción, pero noté que muchas personas no toleraron estar consigo mismas en soledad. Sí. Que no había ese rollo, ¿no? Entre el consumismo, el egoísmo y toda esta bola de cosas que hay en la sociedad, resultaron en gente que no es amiga de sí misma, que no se gusta o que no puede convivir. Es una chulada. Apenas una amiga me lo enseñaba, esta reflexión muy linda, que era el pensar que incluso el mismo bicho nos vino a mostrar en términos de salud lo que tenemos que mejorar de nuestra propia persona. O sea, sí. Por eso a algunos les dolía la cabeza y a otros les dolía el estómago y a otros les dolía... Bueno, porque detrás de eso, dicen los que saben, estos especialistas de la medicina y de la salud, no solamente física, sino espiritual y mental, que ese síntoma que te detonaba era precisamente lo que tenías que mejorar de ti. Entonces es un regalo fantástico si lo abordamos desde esa perspectiva, ¿no? Claro. Y aquellos que también nos dejaron este regalo maravilloso de reconocer que es un privilegio seguir en vida y seguir por acá, y los que dijeron, pues ya no quiero seguir, ¿no? Entonces, o ya no me toca seguir y continuar, pues también fue un regalo lindo, muy doloroso. A mí me tocó perder familia. Me tocó, y bueno, sigo, ¿no? En estas secuelas de todas estas cosas horripilantes, pero por encima de todo el horror siempre tiene que surgir la belleza y triunfar la luminosidad, y creo que ¿Qué cosas luminosas viste? ¿Qué viste? Creo esto, ¿no? El poder volver a insistir en que el arte puede sensibilizarnos. Hice durante este año también estas cápsulas de martes de artes, que cada martes subía un testimonio artístico para que tengas por lo menos un día a la semana un recordatorio de cómo alguien generó en otra etapa del tiempo o nos ha regalado un testimonio de que cómo el arte transforma la sociedad, y cómo si es no nada más algo de cumplir una función decorativa, ¿no? O para relegarla y que quede nomás así. No, el arte tiene que estar vivo y el arte nos transforma y nos hace sensibles. Nos mantuvo vivos en la pandemia, yo siento, y fueron bien generosos los artistas, porque muchos se pusieron los músicos se pusieron a revelar sus grandes secretos, ¿no? Los rockeros, los jazzistas, otros músicos se pusieron a platicar las anécdotas de sus conciertos, ¿no? Y me acuerdo, empecé a seguir al bajista de Genesis, un señor con una greñota canosa que se llama Leland Sklar, creo, algo así se llama este hombre. ¿También es de James Taylor, ¿no? Ajá, exactamente, sí, ¿no? Y se puso a contar anécdotas de James Taylor, de sus tocadas con Genesis, se dio clases de bajo, es un bajista brutal, es un monstruo de bajista. Y así como él, pues bateristas, guitarristas, pintores empezaron también a hacer blogs en redes sociales bastante interesantes, algunos hablando de pintura, otros hablando más bien de la vida o de cómo sentían las cosas, como diarios, ¿no? De supervivencia en la pandemia, ¿no? Entonces hubo muchas cosas. Bitácora de... Sí. Yo dejé de ver la tele, dejé de ver tele en cable, dejé de ver tele abierta, ya nada más veía videos en redes sociales de este tipo de cosas que me parecieron muy interesantes. Maravillosas. ¿no? Sí, encontrarnos, el poder compartir
compartir una de las premisas de estas cápsulas de Martes de Artes, siempre lo cerraba diciendo, el arte nos sensibiliza porque solo así, siendo sensibles, nos salvaremos de la barbarie. Y en esas épocas pensábamos, a lo mejor sí se acaba el mundo, ¿no? Hoy por hoy ya es un poco más difícil pensarlo, pero sí está canijo el que como sociedad parece que se nos olvida rápido y parece que estaba bien como lo estábamos haciendo antes y creo que no podemos seguir viviendo como que si tuviéramos otro planeta de repuesto y creo que para eso también tenemos que seguir encauzando e insistiendo a través del arte para recordárnoslo, porque al final eso es el arte, un recordatorio, ¿no? Sí, no, de que todo termina, ¿no? De que las cosas viven y mueren, ¿no? Sí. Y también tengo una canción que habla un poco de eso. Sí, Dale. Sobre todo también la situación del arte, ¿no? Hoy por hoy. Hice en esta trilogía que te platicaba de Matria, el primer disco se llama El Circo de las Pulgas, el segundo disco se llama Bien Me Sabe y el tercer disco es el que estoy por hacer. Pero tiene los 3 colores de la bandera mexicana, pero los abordé al revés. Y empecé por el color rojo, y luego el blanco y estoy haciendo el verde ahora. Y en el color rojo, bueno, abordo cosas que tienen que ver con la sangre, con temas sociales. Hablo de los migrantes, hablo de varios temas, ¿no? Los ninis, etcétera. Pero para el disco blanco también estoy abordando temas como de la creencia, de lo espiritual, los sabores, la gastronomía. Es la cultura del alma, ¿no? Culto a la muerte que tenemos en México, porque las calaveras de azúcar nos las comemos y nos endulzan, ¿no? Las penas. Y hablo un poco de este ejercicio. Entonces voy haciendo también trilogías dentro de la misma trilogía. Entonces hay 3. Entonces de repente tengo 3 cumbias, de repente tengo 3 ¿O estás girando en 3? 3. Entonces en el disco del Circo de las Pulgas tengo El Hombre Elefante, que habla de cómo un elefante se deja controlar a partir de tener ese poder y esa capacidad de inteligencia, de memoria, que ya se sabe. El hombre, que un elefante pueda prestarse a que sea domesticado y ponerse puesto en un circo, ¿no? Por ejemplo, esa es la historia, y por ahí va, y de repente el elefante se empieza a convertir en un hombre, ¿no? Y ese hombre soy yo, de alguna forma es un espejo, ¿no? Entonces esta trilogía nahual que le digo yo, tiene un hombre animal. Entonces en este siguiente disco del Bien Me Sabe, el hombre animal es un pavo real. Entonces hablo del ego y hablo de un poco de todo este panorama que me preguntabas al principio y por eso esa es la respuesta a la pregunta. Así responde él. El hombre pavo real. Dale. República democrática del sonido y el sentimiento. Música nacional con la realidad amañada y triste, sucia por los catrines y el mercadeo. República soberana de la cultura y el pensamiento. Nos parece normal que solo decores los mientras tantos con tal de ganarte un hueco en el mausoleo. Los alebrijes lloran, lloran, lloran a cántaros, rosa carnívora. El ego muerde cuando el juego de crecer confundirá. Ay, a un hombre con un pavo real, a un hombre con un pavo real. A quien le dan un pan que llore, a quien le sobra amor, alguien sin guardar secretos de inmaculado corazón. Hay alguien que no porte algún disfraz sobre un disfraz.
Miro el rostro de mi hijo y él tampoco queda atrás. En la reunión de pavos reales se compra y vende por la fachada y prestigio. Mientras despliegan abanicos, se cubren entre sí las patas ordinarias. Y aunque nadie mire al piso, el ego muerde cuando el juego de crecer confundirá a un hombre con un pavo real, a un hombre con un pavo real. República diplomática sin sentido y el desaliento cambia de ensimismado al iluminado plumaje bello de inspiración. Cambia de ensimismado al iluminado plumaje bello de inspiración. Cambia de ensimismado al iluminado plumaje bello de inspiración. ¡Maestro! Rolón, ¡Qué rico suena! Rolón, Rey. Gracias. Rolón, muchas hermosa gracias. canción. Muchas Maestro, gracias. ¿qué viene para el futuro contigo? Híjola, pues yo no me siento ni a la mitad del camino de lo que tengo que aprender y lo que me gustaría decir. Y creo que seguir aprendiendo, creo que seguir explorando más. No, además es una maravilla porque trato de mantener el radar prendido cada que quiero componer. Bueno, todo el tiempo, ¿no? A veces hay canciones que incluso las sueño, pero que cuando... ¿Cómo es eso? Sí, de repente estoy soñando y sueño una tonada, ¿no? Está- Pero lo que me impresiona, te despiertas y la recuerdas. A veces sí, a veces no. Porque... Intentas, ¿no? A ver, ¿cómo es? O sea, sí recuerdo que la soñé y recuerdo Sí. la tonada, pero me ha tocado muchas veces que el cansancio o el pensar incluso, estoy soñando lo que sueño, estoy soñando que estoy creando una canción o que llega una canción a mí, pero digo, me tengo que levantar a grabarla y en el celular tararearla, ¿no? Tengo muchas grabaciones que Ya. estoy... y entonces Ya hay grabas veces que digo, canciones. ya, en mi sueño digo, sí, ya lo grabé. Y se queda, y se queda así. Pero luego me ha pasado que sí me levanto y sí las tarareo, sí las fraseo, me levanto por supuesto que al baño y ahí para no hacer ruido y ahí grabo. O sea, un ¿has poco. logrado una canción así No, de no, sueño? no Una idea completa, musical. pero sí una idea, sí una estrofa y solamente una vez me ha pasado que he soñado la misma canción y que digo, es que esta canción tiene que ser, sí, bien, vino, sí así, llamó a la puerta y tengo que abrirle, sí. ¿no? Entonces decir, es la misma que soñé la otra vez ¿Cuál es esa y canción? que se llama Seremos Aves, pero todavía no la he No, grabado. no. ¿Quieres que cante un poco? Pues, que nos darías claro. un quemón No la- ¿Qué cabrones son los artistas? Este nos está enseñando su sueño, lo que sueña. ¿Quién puede hacer eso? A ver, reto a quien sea, a que me materialice un sueño. Se tienen gaviotas por sentimientos, se tienen fragatas flotando en el mar, se llenan de cuervos los cementerios y las promesas que jamás cumplirán. Tenemos pájaros en la cabeza, pájaros que le dan y llevan sobre los problemas que desde arriba no se ven igual. Seremos aves para encontrarse con los sueños que se escapan volando. Seremos aves por animar a los demás a alzar el vuelo. Seremos aves para surcar el cielo en el que siempre estamos de paso. Seremos aves por recordarle a los demás mirar al cielo. Se tienen canarios presos como besos que al fin y al cabo se logran liberar. Hay golondrinas
golondrinas como nostalgias. No, hay golondrinas en cada comienzo y una tristeza que no quiere mirar. Tenemos pájaros en la cabeza, pájaros que elevan y llevan sobre los problemas que desde arriba no se ven igual, buscando el resplandor sobre un país que se desploma. Contra la mar valor y dale valor a tu persona. Seremos aves para aletear sobre el horror como si nunca volviera. Seremos aves por animar a los demás a alzar el vuelo. Seremos aves para contar con libertad por sobre toda frontera, para cruzar con libertad por sobre toda frontera. Seremos aves por recordarle a los demás mirar al cielo. Wow. Más o menos así va. ¿Cómo soñaste eso? O sea, ¿lo soñaste cantando? ¿Lo estabas cantando? Estos seremos aves. Vino la idea. Dale valor a tu persona. Ya. Entonces yo cuando me despierto estoy... Seremos aves, ay güey. Ajá. Y en otra parte vuelvo a soñar este mismo seremos aves. Y estoy en el pregón. Y que de repente en los sueños me pasa que estoy... me ha tocado un poquito que sueño los violines y sueño la orquesta. Y estoy haciendo con la mano música, ¿no? Qué bárbaro. Está bonito, está muy bonito. No, qué bonita historia, maestro. Obvio no lo sueño todos los días, o sea, es que de vez en cuando, y trato de mantener el radar prendido, o sea, tengo aquí en No, a mi mí lo que teléfono, se me hace increíble es de que puedas retenerlos, maestro, y que los puedas materializar, ¿no? porque ya me hice un poco al oficio de que ya, claro. me tengo que levantar porque estoy soñando la de canción. sueños, ¿eh? Sí, pero mira, o sea, tengo el celular con notas, Ya. que son notas que se me ocurre algo, se sale algo, y al rato, como... O sea, no tiras nada, ¿verdad? Todo, cualquier... O sea, Ajá, y al rato ya después hago una unida de rompecabezas. Por ejemplo, cuando hice esta canción de los sabores, de los sabores a propósito de los sabores de Puebla y así, de la gastronomía, decía que qué rico, porque puse sobre la mesa ya mi idea y puse sobre la mesa todo lo que me gustaría decir. De repente estoy, es que puede ser el cabrito en Monterrey, ¿no? Y lo anoto. Y así, entonces a la hora de que hago la juntada de rompecabezas es una delicia porque digo, puedo hablar de un montón de cosas. Sí, ya claro. es el oficio de hacer la canción. Pero sobre la marcha, por ejemplo, a propósito del pasado y del presente, yo admiro mucho a un personaje que se llama Harry Houdini. Y es un personaje que históricamente tiene es como un ejemplo, un estirpe de libertad, de superar tus adversidades. El escapista, dices. Del escapista, Harry Houdini, que además es un cuate que si en la historia lo ves, es un cuate que viene de migrante a Estados Unidos, húngaro, y aquí, en medio de la recesión económica, que duró 13 años, o sea, nuestra pandemia duró 13 años de recesión económica, el cuate se convierte en un emblema de cómo vienes, chaparrito, menudito, pero con la destreza, con la astucia, das esta señal artísticamente de se puede superar la adversidad, y se pone boca abajo y se pone frente a un mar de cabezas que están ahí de sombreros. Este cuate se cuelga en las plazas públicas y se zafa a la vista de todos y genera muchos actos de magia también. Entonces, a partir de la ilusión, que al final el arte es eso, ilusión, una claro. ilusión que te está evocando, dije, esta es una maravillosa oportunidad de Es hacer una una metáfora. canción hacia Houdini. Claro. Y por otro lado, años atrás tenía, una nota, tenía una nota que decía, necesito una de esas que están aquí abajo. Sí. No. Oye, una canción que hablara de que ojalá en la vida tuviéramos la facilidad de apretar el teclado y poner el escape, y escaparnos, ¿no? Esa idea se me quedó ahí 4 años. Y de repente decía, ya quiero hacer una canción de Houdini, quiero que hable de Pero eso. no llegaba. Y yo decía, puta, pero ¿qué? Pues es un escapista.
Claro, el escaparnos. O sea, si una canción que hable de escaparnos, quiero que hable de Houdini, de cómo nos podemos escapar a través de una canción. Entonces, esa sinergia la pude hacer años Bonita después. metáfora. Y de ahí dije, ahí hay una canción. Claro. Y después de todo, dije, bueno, ¿con qué ritmo? ¿Cómo lo voy a orquestar? Cuando estoy haciendo este disco, esta canción sale, lo hice en el disco del Circo de las Pulgas en ¿Cómo es ahí? La misma... la musicalidad de las palabras es la que te guía. Por ejemplo, buscaste la musicalidad de Houdini, no sé. No tanto así, porque además no hago la letra y luego la música, lo hago al mismo tiempo. Órale. Y estaba jugando con armonías. Y primero afino la guitarra. Entonces, de jugar con las estructuras, las escalas, las notas, los acordes, todo eso. Perdón. Sí, Viene es que la idea. a estas horas de la De las madrugada, madrugadas. este tipo de juegos. ¿Quién lo hacía? Este guitarrista Chet Atkins, ¿no? Chet Atkins. Que con el dedo decía él, tengo una orquesta completa en mis manos, porque puedo hacer el ritmo, el acompañamiento, y también puedo hacerle eso, ¿no? Y jugando con esto, ¿Cuántas personas traes encima? ¿Cuántas personas son él? a jugar, ¿no? Con El eso. soñado, el soñador, el de la base, el del arreglo. Ajá. Y hay un Gerardo Pablo hasta atrás de todos esos Gerardos Pablos viendo todo el espectáculo, ¿no? Sentado. Orquestándolo así. ¿Verdad? Qué divertido es esto. Qué divertido es ser Gerardo Pablo. Yo creo que sí. Sí, y jugando a sentir que estoy siendo en realidad Harry Houdini. Entonces pensar, ¿no? O parte del público que lo está viendo, jugando con esa imaginación, imaginariamente, fantásticamente, evocar a esos años de los años 20, 30, pensar que está haciendo este acto de escapismo. Y entonces, de tal suerte, al hacer la canción, sí es jugar con el tiempo y jugar, como bien dices tú, ¿no? Y con los estas símbolos, y lo volviste distintas. bien actual, ¿no? Sí, traté y llegué además a percibir con esta canción algo precioso que fue, yo estaba imaginando que podía ser ya la invitación con algún artista, pero pasaban los meses y yo estaba haciendo este disco y iba camino a playas de Tijuana donde está el estudio de grabación a donde lo hice. Y ¿Ahí grabaste los dos primeros? sí, ¿De Matías? sí. Y en eso tengo aquí hasta la fotografía para que vean que no estoy inventando nada. Llega este momento en que decía, es que sí, en este disco es cuando tengo que invitar ya a alguien. No pierdo nada y no, ya lo tengo. Voy a ver cómo sí hago que sea posible. Y decía, bueno, pero ¿a quién invito? ¿Y a quién invito? Y camino al estudio todos los días pasaba y veía esta fotografía. ¿Qué es? ¿Qué dice? Ahorita la ponemos Dice... Aute. No manches. Ahorita la ponemos, se la mandamos y la ponemos a Juan. ¿Cómo crees? Yo decía... La pero vida te da la respuesta, maestro. es un ejemplo precioso. Yo se lo contaba a Luis Eduardo después, gracias a que Fernando Canales decía, ¿con quién? ¿Cómo pude llegar a Aute, no? Ajá. Amigos en común. Le No, pues, pregunté a ¿cómo dos, les tres. va? Le dije, Canales. le voy a preguntar a Fer Canales. Me Sí, pasa brothers. su correo electrónico. A las 2 semanas me responde Luis Eduardo. Claro que sí. Pero es una lona esta Sí, fotografía. ¿y por qué dice? Además está cortada, decía otra cosa, ¿no? Decía otra cosa y grafiteada. Y quedó Aute. Y quedó Aute. Yo pasaba por ahí todos los días. A y ti la decía- vida te quiere. A ti te quieren. No, a todos nos quiere. Ahí están las Más bien tú señales. sí- Él sí se deja que déjense querer, chingada. Ese es el secreto. Oye, Eso sí. ¿y qué viene contigo con tu música? ¿Qué vas Pues vas vamos a por tu cantar tercera? Houdini, ¿no? ¿O qué? ¿Va? ¿O qué? Va. Ya que estábamos hablando de Va. eso, Órale. ya me dieron ganas de cantar. Esa. Este es tu programa, maestro, es lo que se te dé la gana. Muchas gracias. Ahí voy, ¿eh? Con ustedes, Houdini. Pero déjenme aclarar un poco la voz. Ay, canijo. Venga. Frente a los presos de la urbanidad, presos de la soledad,
Presos de las sombras, presos de la prisa, presos de la gran ciudad. Houdini se ató, se alzó y fue colgado boca abajo encima de un mar de cabezas cubiertas de asombro que le miran suspendido escapar con ese don sobrehumano. Entre los aplausos luce indestructible para un show que debe continuar. Frente a los presos de la autoridad, presos de la identidad, presos del orgullo, presos de la ruina y también del que dirán. Houdini encadenado es esposado en ataúdes bajo el agua, cautivo en un mar de candados resguardados por la fuerza policial que le mira escapar con ese don sobrehumano. Preso por los locos que le llaman loco y le ponen la camisa de fuerza. Cuando Harry Houdini transforma la magia en arte de escaparse, en realidad se está tratando de escapar de sí. ¿Hasta cuando entenderán que la verdad detrás de un acto dice entre líneas y farolas que este mundo acepta todo menos la libertad? ¿Hasta cuándo entenderán que la verdad detrás de un acto dice entre líneas y farolas que este mundo acepta todo menos la libertad? Mientras yo, preso de tu intimidad, preso y sin poderte amar, preso de tus besos, preso de las ganas, preso cansado de esperar. Yo quiero sugiero que tú te escapes conmigo. Sugiero que tú te escapes conmigo. Sugiero que tú te escapes conmigo. ¡Yes! ¡Qué buena rola, maestro! rico, gracias. Qué pinche programa más divertido, ¿eh? No Muchas manches. gracias, Gracias, maestro. También para mí es muy divertido compartir. Ah, qué bueno. Que me hagan el favor de poder aquí exponer mi vida y mi mundo. No Muchas manches. gracias. Maestro, la verdad es que, híjole, qué un honor tenerte, qué divertida persona eres, qué musicote eres, qué ser humano de primera y qué gran soñador. No, pues Maestro, amigo tuyo. Y ha sido también un honor. agradecido por tu persona, por Ay, tu gracias, talento, carnal. por tomarme en cuenta e invitarme a esta aventura. No, Es pues, una cómo no. maravilla. No, pues cómo no, maestro. Y pues esperemos que esta emisión haya sido de su interés, que haya dejado, que haya nutrido algo. Más que nada, que algo haya cambiado, que algo haya despertado alguna lucecilla interior por ahí en quienes le puchen play ahí al reproductor de YouTube o vaya usted a saber a qué red social nos estén
visitando. Y pues los invitamos a la próxima emisión. Cada semana vamos a estar trayendo algún personaje o algo interesante de la vida poblana, pues para más o menos ir desentrañando de qué estamos hechos, hacia dónde estamos parados y pues hacia dónde vamos, ¿no? Una maravilla. Muchas gracias por Maestro. invitarme en esta barra generosa. No, hombre, hermano. Y para la próxima voy a tener tequila, te lo prometo. Un mezcalito. Es el- Eso también hice en la pandemia. Vendí mezcal, vendo mezcales. Sí, mezcales artesanales. A propósito de mi música. Y de hecho, ¿Dónde te buscan? ¿Dónde te buscan sí, a ti tus estoy mezcales? en todas las plataformas digitales está mi música ahí. Además estoy en redes sociales como Gerardo Pablo Oficial. Y si gustan mezcal, además está delicioso, está hecho en Oaxaca. Estamos por sacar un tercer mezcal. Tengo dos. Ahorita son jóvenes espadín. Y la etiqueta de uno de ellos se ganó el Premio Nacional de Artes Gráficas el año pasado. O sea que está Wow. súper bonita la etiqueta. Para el próximo propósito de programa la les música. promocionamos un Venga. Bueno, damos todo el dato y vamos a traer aquí unos pomos de. Yo no traje porque dije que hay exclusividad. Son redes sociales. Y aparte es conmigo, maestro. ¿Qué exclusividad voy a tener, hombre? Bueno, pues muchas gracias por aguantarnos esta casi hora. Es lo bueno de venir con el dueño del antro. Carajo. Pues ya, cerramos la cantina, señores. Ya son las 4 de la mañana. Va a llegar la policía y nos va a sacar. Así que recuérdenlo, no soy cantinero, soy el loquero de este lugar. Ahí se ven. Vámonos. ¿Ya? ¿Qué tal? No pa-